La semana pasada, amada iglesia, que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor va a seguir hablando en el día de hoy. La semana pasada hicimos un contraste entre la fe pirata y la fe verdadera. Inclusive así se tituló el tema, fe pirata versus fe verdadera. ¿Y qué hablamos entonces de lo que era pues una fe pirata? Es una expresión que suele describir a una creencia superficial. Es cuando tú dices, creo en Dios, pero de los labios para afuera. Creo en Dios, pero me gusta ofender, me gusta maldecir y me retosa la maldad en la mente. Como decían los abuelos antes, ese muchacho le retosa la maldad en la mente. ¿Ve? Entonces, creer a nuestra manera es tener una fe pirata. Porque creer a nuestra manera es confiar en ti mismo. Y la Biblia dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Se refiere hacia alguien y hacia ti mismo. Tu confianza debe estar puesta, o tu fe debe estar puesta en aquel que entregó su vida totalmente por ti y por mí, más nada. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, seguimos hablando de la fe pirata. ¿De qué hablamos ese día? La fe pirata es una fe superficial, oportunista, es una fe robada o fingida, sin compromiso ni real transformación. Una fe pirata es una fe sin transformación. Es una fe de teoría. Hay gente que puede hablar muy bonito de Dios, puede expresarse con un léxico muy bonito de Dios, pero es una fe de teoría. Sus hechos niegan a Dios. Pueden hablar tantos versículos, pero también pueden decir miles palabras corrompidas. Hay gente que habla de la Biblia, pero también habla de groserías. Habla de chistes de doble sentido o de chistes colorados. Truanerías, llama la Biblia eso. ¿Ve? Entonces, si nosotros tenemos un lenguaje, ese es el lenguaje que debemos practicar. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje no corrompido. Un lenguaje que viene del cielo, un lenguaje que viene del reino de Dios. Amén. Entonces, la fe pirata es una fe oportunista, es una fe robada, sin transformación, una fe hipócrita, es una fe que muerta. O una fe pirata es una fe que se basa en prácticas espirituales distorsionadas y erradas. ¿Cuántas personas creen que por hacer un novenario las puertas del cielo están abiertas? ¿Cuántas personas creen que por creer en el purgatorio, que es el purgatorio, el lugar donde se purifican las almas? O sea que si yo creo en el purgatorio, veo el purgatorio más que Cristo. La Biblia no dice, y todos soy hijos de Dios por la fe en el purgatorio. Y la Biblia no dice, y todos soy hijos de Dios por los 50 rezos que hagáis. La Biblia no dice eso. Ahora mi pregunta, o una pregunta que cabe destacar acá, y es la siguiente: ¿todos los que están en el mundo son hijos de Dios? ¿Todos los que están en la tierra son hijos de Dios? Aunque no le gusta a mucha gente, porque la gente cree que nosotros es lo que decimos eso por nuestra propia cuenta. No, los evangélicos se creen la gran cosota, la última Coca-Cola en el desierto. Se creen. O como dicen los zulianos, la pepa del queso. ¿Verdad? No, hermano, no es que nos creamos la pepa del queso. No. No es que nos creamos la pepa del queso. Es que somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? ¿Y por qué yo estoy seguro que soy hijo de Dios? Porque lo recibí en mi corazón, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Mas a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy claro, muy claro. Hago aquí un stop. ¿Por qué muy claro digo? Porque no todos han recibido a Cristo, o todos han recibido a Cristo. Entonces la Biblia es clara, mas a todos los que le reciben son llamados hijos de Dios. Hey, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres que Dios te vea como un hijo?
Hermano, es un privilegio ser un hijo de un rey. Imagínate los privilegios de un hijo del rey. Imagínate que tú seas el hijo aquí terrenalmente del rey de España, pero viniste aquí solo por accidente. ¿Ve? Pero imagínate que de repente no, tú eres el hijo del rey. Los privilegios que vas a tener, la herencia que vas a tener. Usted no se imagina la bendición espiritual para la que Dios te llamó. La herencia que Cristo te va a dar en Él, aleluya, por toda la eternidad. Si eres hijo, hermanos, si eres hijo de Dios. Pero ¿cómo somos hijos de Dios? ¿Por la fe en qué? ¿Por la fe en qué? En Carlos Romero. ¿Por la fe en Fuente de Agua Viva? ¿Por la fe en quién? En Cristo. Pero ¿será que hay algo más? Cristo y algo más. Cristo y el purgatorio. Cristo y la última noche. Cristo y los rezos. ¿Será que Cristo no es suficiente en la vida? Porque usted cree que el salmista en una fe real, él dijo: Jehová mi pastor y nada me faltará. Y quizás muchos dicen, pero es que yo ese salmo tengo que pensarlo bien, porque yo digo Jehová mi pastor y estoy pelado ahorita. ¿Pero qué se refiere cuando dice Jehová mi pastor y nada me faltará? Sencillo de interpretar teológicamente esto: que con el Señor, siendo tu buen pastor, siendo tu pastor, es suficiente. Aunque tengas carencias materiales, con Cristo la vida está completa, hermanos. Así de sencillo. Aunque no tengas un jet privado, un yate, una lancha, hermanos, hay gente que puede tener todo esto. Hay gente que puede tener mucho dinero. No estoy hablando de que tener dinero es malo, al contrario, es bueno, porque puede solventar las necesidades terrenales, hermanos. Pero el dinero no es garantía de la felicidad completa. Hay gente que con dinero ha terminado suicidándose. Hay gente que con dinero ha terminado muertos. Hay gente terminado quitándose la vida de una manera tan horrible. Y tienen dinero, tienen fama y terminan así, de esa manera, hermanos. Si usted quiere ser completo en la vida, busque a Cristo, el autor de la vida, el autor de la fe. Amén. En Él estamos completos, como decía el apóstol Pablo. Y por esta razón Él decía: todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Los fariseos, los judíos en aquel entonces querían mandar a la gente a seguir sacrificando los corderos. No sé si ustedes han visto la película, que para poder limpiarse y purificarse de sus maldades, ellos tenían que matar, sacrificar animales, y esa sangre simbolizaba la limpieza para su alma. Ya eso lo abolió ceremonialmente Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios. Y aquí yo estoy no para presentarme a mí, aquí yo estoy para decirle a usted: iglesia, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es el que lo quita, hermano. Lo presento. Hermanos, si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que tener una fe exclusiva, no una fe y algo más. Y yo dije, y hoy enfatizo, que la verdadera fe es una fe que se basa en obediencia, pero la fe pirata es una fe con falta de raíces y obediencia. Y déjeme decirte que hay mucha gente que tiene ese tipo de fe. Ese tipo de fe. No solamente hay que buscar a Dios cuando estoy apurado. Uno debe buscar a Dios en las buenas y en las malas. Siempre Dios está. Debe estar presente en tus planes. En la abundancia o en la escasez. Siempre debe recordarte de Dios en la vida. Amén. Porque hay gente a la que Dios prospera. Dios le da un trabajo, Dios le da, hermanos, muchas cosas, y se olvidan de Dios. Deuteronomio capítulo 7 lo dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque ¿quién es que nos da la capacidad para vivir? ¿Quién es el que nos da capacidad para mover estos brazos para poder trabajar? ¿Quién nos da la vida? Es el Señor, que dice las Escrituras: hace salir el sol para buenos y para los malos también, en su misericordia. ¿Cuántos dicen amén?
Hoy en día hay mucha fe pirata, hermano. ¿Cuántos nos dicen creer en un Dios como igual creemos nosotros los cristianos? Pero hermanos, yo agradezco al Señor. Y en verdad, hermano, yo estoy aquí para decir la verdad, aunque duela, ¿no? Yo agradezco a Dios y di gracias cuando Venezuela ganó el campeonato de béisbol, ¿verdad? Internacional. Yo creo que es primera vez en la historia, si no me equivoco, ¿no? Pero este año vi, y quizás mucho, esto conmovió el mundo, y salieron videos, se hicieron viral, de que varios peloteros eran cristianos y que leían ahí donde ellos se reúnen, ¿cómo llaman eso? Dogado, camerino. Ah, exactamente. Todavía me acuerdo de los conceptos de béisbol. ¿Ven? Entonces ellos se reúnen, comparten la Biblia, hablaban de David, el gigante y muchos pasajes bíblicos. Hermanos, y yo creo que parte de esa victoria, Dios está detrás de todo eso, hermano. Completo, hermano. Mejor dicho, completamente esa victoria está, hermano, de la mano de Dios. Antes cuando ganaban, salían a tirar cosas, pero ahora ganaron y salieron para arrodillarse. Exactamente. Hermano, eso me alegra de que esa es una fe verdaderamente que se está forjando en la verdad, en Dios, saber que todo viene de la mano de ¿qué? De Dios. Totalmente, esa victoria viene del Señor, hermano. Y Dios le dio la capacidad para que ellos se esforzaran, pero viene del Señor. Pero a mí, en verdad, me da risa que ese día muchos salieron a celebrar con sus toques. Bueno, no sé si hay el toque. Porque la gente dice creer en Dios y algo más. Esto no es una fe verdadera. Que si yo digo, yo creo en Dios, pero creo en María, o sea, yo creo lógicamente en María, que cargó a Jesús 9 meses, pero yo no puedo adorarla, venerarla. Creo en Dios, ay, me sané, gracias San Benito, y Dios, ¿y yo dónde quedo? Y yo decía, ve, estos muchachos doblando rodillas por el triunfo y esta gente saliendo con los tambores celebrando. Hermano, eso no tiene lógica ante los ojos de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, estos muchachos orando y estos muchachos agradeciendo por el triunfo. Hermano, no es Dios y algo más. Es Cristo Jesús. No es la fe en Benito, no es la fe en San Carlos, no es la fe en San Pedro, no es la fe en algo más, no es la fe en otra cosa, es la fe exclusivamente en Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y es Cristo. No, que eso lo dicen los evangélicos, no, eso lo dice la palabra de Dios, hermano. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que cuando suenan esos tambores, Dios está bailando en el cielo? ¿Ustedes creen que Dios está bailando con San Benito, leo? ¿Ah? ¿Ustedes creen? Y que Dios se alegra. Ay, mira, mis muchachitos, sí se ven bonitos tocando. Ay, mira cómo de charrón, mira. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada eso? Yo sé que hay gente que se molesta en la calle cuando se habla de eso. Pero no somos moneditas de oro. Mi deber es decir la verdad que hace libre, para bendición de las familias, hermanos. ¿Usted quiere ser un verdadero hijo de Dios? No ponga su fe en estas cosas que no tienen poder para hacer nada. Ponga su fe en aquel que lo dio todo por usted y lo sigue dando por usted, en Cristo Jesús. No tenga una fe pirata. No tenga una fe de amuletos. No tenga una fe como nos enseñaron nuestros antepasados. No, hermano, yo decía que mucha gente ponía para evitar la mala influencia. No, aquí hay mucha gente mala. A mí me dijo fulanito de tal que pusiera un espejo en la puerta de la casa para el que venga, se mire, ¿verdad? Y agarre la pava a él y no quede la pava aquí.
¿Verdad que decías así? ¿Cuántos no tenían arroz amarillo ya, sucio, con moneda? Y la gente se sentaba. ¿Cuántos no tenían una estampita para que Dios protegiera su camino? Una imagen que tenía como un sol así. Tadeo, yo creo que se llamaba, ¿no? O el santo de los choferes, ¿cómo lo llaman? Santo Domingo. ¿Verdad que sí? Domingo Sánchez. Le cambié el nombre, bendito Dios. Domingo Sánchez. Será familia de hermana Ana, ¿no? Antonio Sánchez. No, pero te está cambiando nombre. ¿Cuántos dioses con el disfraz de santos no teníamos, hermanos? Pero Dios nos iluminó para creer verdaderamente en la exclusiva fe y hacernos hijos de Dios, hermanos. En verdad yo veía muchas casas así con espejos y uno llegaba inofensivamente, estoy como espelucado. Y la penca de sábila para espantar que los vampiros. ¿Verdad? Y todas esas cosas, hermanos. Yo me recuerdo que todos los 21 de diciembre nosotros teníamos una fe en el espíritu de la Navidad. Y nosotros con ojera, con sueño. Y mi mamá, cuando no tenía Cristo, era mala, ¿no? Ella abría la puerta. No se vayan a acostar todavía. Vamos a aprender el milenario. Era una imagen así como parecía a Papá Noel, ¿no? Vamos a abrir la puerta para que entren. Llegaba mi papá. Lo que puede entrar son las culebras. Pero tuvimos fe en eso, ¿verdad que sí? En el espíritu de la Navidad. Una vez que Ricardo no era cristiano ni yo tampoco, pero ya yo andaba en camino del Señor ya. Ricardo fue por ahí, para un ceremorio, y me dio santico. Y le digo, ay, no, me caí que eso. Ay, no. ¿No creen en eso? Pero pusieron en la pared. Siempre lo puso en la pared de ahí. Cuando lo puse a ver, me hizo pedacito. Ay, mi madre. Fue eso. Y no se pudo reconstruir. Ay, no lloró. Dice la Biblia que tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, tienen orejas y no oídos y no escuchan, hermano. Así que, hermanos, es importante entender esto, entender que no debemos poner fe ni en el hombre, ni en ningún pastor tampoco. La fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Claro, los líderes de Dios hay que admirarlos porque es bíblico, pero no adorarlos, no idolatrarlos, hermanos. Tampoco podemos poner fe, hermano, en la bibliomancia. Yo lo decía la semana pasada. Hay gente que por pereza no le gusta leer y dice, vamos a ver, a la suerte, no. Vamos a ver lo que me dice Dios el día de hoy. Ahí está. No comerás. Ay, mi madre, no, esto no. ¿Ve? Y eso puede pasar también. La Biblia se lee por libro para que tú la puedas entender. Así que, amadas iglesia, una verdadera fe es una fe que está fundamentada en buenas obras. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe, si no se avala con obras, es una fe teórica, es una fe ficticia. Por ejemplo, si vos creéis en Dios, ¿cómo voy a demostrar que creéis en Dios? Haciendo lo que le agrada, por tus frutos. La Biblia dice, no por tus palabras te conocerán. Dice, por tus frutos te conocerán. Amén. Como tú sabes que una mata de limón está llena de limón, cuando tiene limón. ¿Verdad que sí? Cuando tiene limón, cuando está repleta, cuando está full de limón. ¿Cómo usted sabe si usted es cristiano? Cuando usted está full del fruto del Espíritu de Dios en su vida. Amén.
Entonces, eso es así. Es una fe fundamental, dice la Biblia en Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obra. O sea, la fe en Cristo Jesús es tan importante que es una fe que te salva. No es el lacito rojo que nos llama, no es el espejo, no es echarte un baño con calequito morado allá, ¿verdad? No es echarte, fíjate que a un pelotero le preguntaron, hey, ¿qué sentiste cuando ganaste? Cuando ganaron por primera vez el campeonato, ¿qué sentiste? Que se te fue la pava. Y el tipo, el beisbolista, Eusebio, yo creo que se llama, Eugenio, ¿no? Eugenio se llama, y le dijo, hey, ya va. No, yo no creo en la pava, yo creo en un Dios todopoderoso. Aleluya, hermano. La pava es la esposa del pavo. Entonces, amada iglesia, cuando uno lee Santiago capítulo 2, uno lee Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, tú hombre vas a decir que tienes fe, pero que no tienes obra. ¿De qué te sirve la fe sin obra? ¿Puede la fe por sí sola salvarse? Yo se lo estoy explicando, usted lo puede leer, analizar, buscar de allí, escuchar lo que voy a decir. ¿Puede la fe por sí sola salvar? Pero si tú ves a una persona que tiene necesidad y le dice, y en paz, calentados y saciados, y teniendo, no tiene, o sea, no quieres ayudarlo, no quieres ayudar a esa persona en necesidad, que está en necesidad, que está en pobreza, no quiere ayudarle y le dice, y en paz. Mi pastor siempre decía, en vez de poner en las manos, Señor, bendícelo, Señor, prospéralo, recibe, recibe, recibe. Gente que ahora sí, recibe, recibe, recibe. ¿Por qué no le das una bolsa de comida y le decís, mejor, recibe? Y tú puedes estar solventando una necesidad allí, orando por supuesto, primeramente. Pero esto va de la mano. Amén. ¿Acaso Abraham no se justificó? ¿Con qué se justificó Abraham? Abraham era el hombre de la fe, el padre de la fe. Pero ¿cómo fue justificado y cómo se avaló su fe? No fue por obras. No avaló su fe por las obras. Cuando ofreció a su hijo que Isaac, él obró. Dios le dijo, Abraham, como prueba, ofrece a tu hijo Isaac. Sí puedo, Señor, muy pronto. Él ejecutó de una vez. ¿Acaso Rahab, la que era ramera, cuando vergó a los 12 espías, actuó con una fe teórica pirata o actuó con una fe verdadera? Con una fe verdadera, accionó. Así que a nadie me venga a decir a mí que tiene fe y es perezoso. Abraham accionó, Rahab accionó, Sara reaccionó y todo esto, hermano. Todas estas personas reaccionaron ante una fe avalada por buenas obras, no por talentos. ¿Por qué digo no por talentos? Porque hay gente que canta a Dios, pero no conoce a Dios. Pastor, ¿cómo es posible eso? Hay gente que canta a Dios. Hay gente que canta a Dios. Me contaron hace tiempo la historia de un hombre que estaba cantando en la iglesia. Hacemos hoy ante tu altar, cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos, cuidaré mi boca. Dice, y puede cantar, cuidaré mi boca, pero le gusta el chisme como comerse una parrilla. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis pies. Y después que cantó esa canción en la iglesia, se agarró a golpe con alguien del barrio. Pero decía que iba a cuidar sus manos. Cuidaré mis pies. Y cantaba y lloraba y todo eso. Cantar no es sinónimo de que estás adorando a Dios. Porque la adoración se basa en un estilo de obediencia, de vida, y eso es adoración. Amén. En un estilo de vida diferente, y eso se llama ¿qué? Adoración. Hay gente que pretende adorar a Dios y no lo conocen, hermanos. Y esto lo podemos ver. O hay gente, ¿cuántas personas? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos una imagen en la sala de Jesús? Este es Jesús, un hombre barbudo, con ojos verdes, pelo largo, y estaba allí, en la imagen. Le prendíamos velas. Ese es Jesús de la misericordia. Ese es Jesús. Pero
Prenderle vela a una imagen es verdaderamente tener fe en el verdadero Hijo de Dios. No, hermano. La Biblia dice, hay un mandamiento y es simplemente esto: no te harás imagen. El simple hecho de hacerla. La Biblia dice que Dios no puede habitar en cosas hechas de mano de hombre. Jeremías capítulo 10 lo dice. Entonces muchos de nosotros tuvimos fe en una imagen, pero tener fe en una imagen de eso no quiere decir que tú pongas la fe verdaderamente, legítimamente, como Dios quiere que la coloques, en el Hijo de Dios. Hay gente, hermano, que tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero no conocen al autor de la Biblia todavía. Es importante tener conocimiento, pero también es sumamente importante conocer el autor de la Biblia. Pastor, ¿y cómo se conoce el autor de la Biblia? Teniendo una relación con él, de amistad, de oración, todos los días, a través de escudriñar las Escrituras. Pero más que conocimiento, porque hay gente que tiene conocimiento, pero el conocimiento por sí solo y sin amor es basura, porque el conocimiento por sí solo te envanece. ¿Usted no ha visto gente que sabe mucho, pero quiere ver a los demás debajo de su hombro? Quiere echárselas. Son pantalleros, como decimos nosotros los zulianos, y no tienen una relación con Dios como tal. Hay gente con mucha religiosidad en su corazón. Y Hechos 17:22 lo dice. Pablo llega en Atenas y su corazón se enardecía, porque había muchos altares de diferentes deidades e imágenes. Y había un altar con la escritura siguiente que decía: al Dios no conocido. O sea, tenían varias imágenes, parecido con la realidad y pura coincidencia, hermano. Tenían imágenes por pipa esta gente. Y Pablo decía: Dios mío, ustedes sí son religiosos. Eso usted lo puede buscar en Hechos capítulo 17, versículo 22 al 33. Ustedes sí son religiosos. Ven que no adoran al Dios verdadero, a ese Dios no conocido que ustedes tienen ahí escrito. Ese es el Dios a quien yo adoro, decía Pablo. Esa imagen que ustedes quizá ven de mucha gente de Jesús, y la gente lo ve como Jesús, ese es el Dios a quien nosotros adoramos, y la gente lo tiene sin conocerlo, en una imagen, sin conocerlo, hermano. Una imagen, lógicamente, no te va a permitir conocer al Señor. Es tu relación con Él, hermano. Amén. Porque hay mucha gente que utiliza las imágenes como amuletos. ¿Cuántas personas no tienen su estampita en la cartera o tienen una Biblia en la cartera? La Biblia también es usada para muchas personas como amuleto, y la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es para que tú la tengas abierta en tu negocio o en tu carro. La Biblia es para que la pongas en práctica y seas una buena mujer y un buen hombre para la gloria de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. Y me gusta la afirmación que da aquí el apóstol cuando dice en Hechos capítulo 17. Miren lo que nos dice acá, Hechos capítulo 17, versículo 23. Me gusta lo que dice acá el apóstol. Miren lo que dice. Hechos capítulo 17, versículo 23. Miren lo que nos dice acá. Amén. Dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. La gente pretende adorar a Dios sin conocerlo. La religión de nuestros antepasados nos enseñaban eso. Una fe pirata. Pretender adorar a Dios sin conocerlo. Pero cuando llegamos a Cristo, a la fe verdadera, empezamos a tener una relación con Cristo Jesús. Amén. Y nos dimos cuenta de muchas falsedades que nos enseñaban, hermanos, ligadas a las supersticiones. Ligadas a las supersticiones. Pues ¿cómo es posible de que yo, para que me vaya bien, tengo que bañarme de agua que llaman bendita? No, hermano, la Biblia dice que los demonios no salen echando de agua bendita. Los demonios salen con la autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así de sencillo, es bíblico. ¿Sabes qué? La verdadera fe produce obra automáticamente, hermano. Alguien no va a decir: no, yo tengo fe.
pero no tengo obras. ¿Podrá la fe salvarlo? Dígame usted, ¿podrá la fe salvarse por sí sola? La fe sin obra. Si Abraham no hubiese actuado, si Rahab no hubiese actuado, hermanos, no hay vida acá. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 6:18? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18. ¿Qué nos dice acá la palabra del Señor? Miren lo que nos dice. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento por lo venir, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿En qué se basa la verdadera fe? En echarle mano. Yo te voy a hablar coloquialmente, en echarle pichón a la vida eterna, en echarle ganas a la vida eterna, en echarle ganas a la vida en el evangelio, en echarle ganas a la verdadera fe, a forjar la fe, que hagan bien, que sean ricos, que sean dadivosos en buenas obras. ¿Qué significa ser dadivosos? Que sea dador alegre, que no tenga un síndrome de cocodrilo, brazos cortos para meter en el bolsillo, que sean dadores alegres, generosos, atesorando para sí un buen fundamento, porque cuando nosotros damos y solventamos la necesidad de alguien, estamos acumulando ¿qué? Por fe, cuando lo hacemos por fe, tesoros en el cielo. Pero la obra sin fe también es muerta, porque cuánta gente mala no hace buenas obras y se toman fotos para publicarse, ¿verdad? Aquí estamos ayudando a la familia tal, por ejemplo. Hermano, donde la Biblia dice que lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda. Lógicamente, muchas veces nosotros las actividades que vamos, generalmente la publicamos con el propósito de que la gente sepa que la iglesia Fuente de Agua Viva está activa y está para las puertas abiertas. Pero cuando damos particularmente a alguien en su necesidad, hay hermanos que me han acompañado, nunca le he dicho, tómeme foto aquí para entregarle la cesta de comida a alguien. O sea, ¿qué cosa? Tú vas a salir bien bonito, quizá, o bien bonita, con compacto, y la mujer que va saliendo de su casa toda espelucada con la gaña todavía. ¿Ve? Entonces no me gusta este tipo de promoción, ¿verdad? Porque la gloria siempre debe ser para el Señor. Entonces, sí, Dios quiere que seamos dadivosos, pero la obra por sí sola no te puede salvar tampoco, debe estar conectada a la verdadera fe. Porque cuántas personas para escudarse en eso no hacen buenas obras, siendo malos, no teniendo amor. Es para ser visto, para tener fama. Hay gente que tiene fundaciones, no es porque ama eso, es porque quiere tener fama. Y ya eso no es fe, hermanos. Pero cuando tú haces para la gloria de Dios y para su reino, eso es fe. Si tú dices, quiero tener una escuela y la voy a hacer cristiana, pero no es para que tú tengas fama, sino para que se glorifique el nombre de Dios. Eso es una decisión que nace de una verdadera ¿qué? Fe, hermanos. Así que, amada iglesia, estamos llegando a la parte final. En Hebreos capítulo 11 te habla de la galería de un montón de gente que tenían bastante fe, se basaron en la fe verdadera. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 se lee que la fe tapó boca de leones. A ver, ¿por qué los leones no se comieron a Daniel? No le pasó nada. ¿Por qué el fuego, Daniel capítulo 3, no quemó a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Han leído esa historia? Esos tres jóvenes que entraron en el horno y no se quemaron. Por la fe, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, 33 y 36, que la fe tapó boca de leones, y también se habla de que la fe apagó fuegos. ¿Verdad que lo dice así? ¿De quién habla? De Daniel y los tres jóvenes. Ahora, ellos por la fe lograron eso. Por la fe lograron eso, que se evitaran el quemarse. Pero te voy a decir algo también. Hubo cristianos martirizados y tenían fe. ¿Cómo murieron todos los discípulos de Jesús? De manera terrible, pero tenían fe. O sea que tenían más fe Daniel y los tres muchachos que los discípulos o los apóstoles de Jesús. Tenían más fe.
Te estoy hablando aquí de dos tipos de fe. De una fe que te puede librar de cosas sobrenaturales malas, pero también te estoy hablando de una fe que aunque estés pasando por adversidades, vas a estar firme con la certeza y convicción de que hay algo mejor que va a venir, aunque no lo logres aquí en esta tierra. ¿Me está entendiendo? Ahora, históricamente hubo cristianos martirizados, o sea que murieron, los mataron. Cristianos que fueron lanzados a las fieras, a los leones después de Cristo y murieron devorados por leones. Pero ¿por qué Daniel no murió devorado por león? Ese es un tipo de fe que te puede librar de peligros extremados. Y Dios lo puede seguir haciendo hoy en día. Pero los apóstoles también tenían una verdadera fe. ¿Ve? Y también hay muchos apóstoles o discípulos que murieron quemados en las plazas con su familia. Pero misioneros, y todavía en Nigeria está pasando esto. Hubo muchos misioneros, hubo misioneros que los ponían en las plazas públicamente y los quemaban con su esposa, con sus hijos, porque eran simplemente cristianos. Y los quemaban vivos. Dios los pudo haber librado del fuego. ¿Será que ellos no tenían fe para ser librados del fuego? Sí tenían, pero esa fe está dispuesta a morir a causa de Cristo. Es un tipo de fe. Si te apuntan y te dicen, si decís que es cristiano, todos tus sesos van a ser volados. Tú decides. Ellos decían, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Pam! No mataron, pero murieron a causa de una fe. Eso es fe también. Eso es fe, aunque no se haya sido librado de las balas o de ser decapitado. Es fe también. Unos fueron librados por leones, otros no. Y eso está escrito en Hebreos capítulo 11. Lo tiene como tarea leerlo. Lea en Hebreos capítulo 11 para que usted analice eso. Unos lograron cosas terrenales, pero hay otros que tuvieron fe y no lograron, hermanos. Moisés, ¿será que tenía fe para entrar en la tierra prometida? Quería entrar, él lo decía a Dios, pero no entró al fin y al cabo, pero murió en esa fe. Qué bonito es morir en la fe de Cristo Jesús, porque morir en la fe en Cristo Jesús no es morir para siempre. Morir en la fe en Cristo Jesús es vivir para siempre a su lado. Amén. Qué bonito es vivir en la fe de Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? El que pierda su vida, la hallará. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Y qué es perder la vida? Morir a tu ego, morir a tu yo, morir a las cosas que al cuerpo le gusta. Morir al eslogan que dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Morir a ese eslogan también. Porque hoy viernes y el cuerpo lo sabe, es darle rienda suelta a la carne. Viene Semana Santa, no, yo la llamo Semana Carnal. Donde crecen los accidentes muchas veces, donde la gente anda como media loca o loca completa. Y no tienen una fe real en Dios. Realmente la gente, ¿será que por pintarse una cruz en la frente tiene una fe verdaderamente en Dios? No, hermano. La gente cree que por hacer un vía crucis tiene una fe verdadera en Dios y son hijos de Dios. No. No. Es por la fe en Cristo Jesús. Lógicamente, usted sabe si es discípulo del Señor cuando usted pierde su vida por causa de Él. Si usted es un cristiano verdadero, todos los días va a ir muriendo. Y sabe que si usted es un cristiano verdadero, todos los días usted se va a arrepentir. ¿Me entiende? Para estar a cuenta con Dios, con humildad. Si usted es un cristiano verdadero, va a tener humildad. Pero usted dice, no, me regañan puro a mí, pero mira, el otro no. Usted necesita arrepentimiento. Usted está pendiente de los demás, pero no de usted mismo. Mire por vosotros mismos. Hay que morir al ego, hay que morir al yo, hay que morir a uno mismo, porque sabe
¿Quién es nuestro principal enemigo y traicionero muchas veces? Uno mismo, comandado por Satanás. Pero Satanás a veces le dice, le echa la culpa puro a mí, y él por ahí, puro yo, puro yo, puro yo. Y es el mismo ser humano que peca porque quiere. ¿Ves? Que peca porque quiere. Amados, está la fe que te puede librar sin duda, pero también está la fe que no te permite doblegar en medio del sufrimiento. Cuando usted no doblega en medio del sufrimiento, usted tiene guáramos, ¿o yo? ¿Sabes qué era tener guáramo? ¿O qué es tener guáramo? Que te apunten y te digan, niegas a Cristo si no te mato. Eso es tener una fe de guáramo. Eso es tener una fe de valiente. Es una verdadera fe. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Por qué Dios no libró a Esteban de las piedras? ¿Será que Esteban no tenía fe? ¿Ah? Mucha fe. Pero murió a causa de esa fe. Morir a causa de la fe es morir para la gloria de Dios también. Pero también ser librado. Allí tú quizás una persona puede estar, hermanos, decía un hermano que él una vez se estaba ahogando en un mar, en una playa, y él simplemente pensó en su familia, en Dios, y él no sabía ya cómo salir. Se estuvo tranquilo, quieto, estuvo fe de que Dios lo iba a sacar, hermano, y fue a la superficie. Flotó. Yo creo en los milagros. Yo sigo creyendo en los milagros. La fe mueve montañas. Una persona enferma y tiene fe puede curarse y puede sanarse. Amén. Pero también yo conozco gente que ha muerto a causa de la fe. ¿Cierto o falso? Hermanos, sea el nombre de Jehová bendito. La verdadera fe puede generar hechos sobrenaturales. El doctor Luis Pasteur decía que una de las mayores potencias que el enemigo, que el cristiano, debe poseer en su corazón es la fe. La fe genera hechos sobrenaturales en la vida. Amén. Y deja una huella imborrable. Cuidado, hermanos, con la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Negar la fe. 1 Timoteo 4:1, Pablo decía, ¿qué decía Pablo? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos negarán en la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy en día hay doctrinas de demonios. Hay indirecta y directa. Por ahí, yo creo que en Brasil hicieron una iglesia en honor a Satanás. ¿Vieron el video? Hay una Biblia satánica, pero también se han infiltrado, cuando dice que muchos apostatarán de la fe, es que dentro de las iglesias evangélicas hay falsas doctrinas también, que se han mezclado con brujería, hermanos. También esto está pasando. Tengan mucho cuidado porque la Biblia dice que en los posteriores tiempos no sufrirán la sana doctrina. Que la gente, en vez de querer escuchar la sana doctrina, van a escuchar a los maestros falsos, a los que salen en redes sociales o a los que ven personalmente quizás. Cuando Jesucristo dijo que antes del fin del mundo, antes de su venida, Él dijo, ¿se levantarán qué? Falsos cristos. ¿Está pasando o no está pasando? Hermanos, ya está pronto a ejecutarse, hermano, lo del tercer templo en Israel. Está pronto, hermano, a suceder. Hermano, esto está a la puerta. Jesucristo está a la puerta. Pero a medida que Cristo venga, ¿qué dice la Biblia que va a ocurrir? Y aquí donde va a ser probada nuestra verdadera fe, amada iglesia. Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a sinagogas y a las cárceles y seréis llevados, hermanos, por causa de mi nombre, por los gobernadores por causa de mi nombre. Pero dice el versículo 11, y habrá grandes terremotos. ¿Está pasando? Y habrá habrá en diferentes lugares hambres. ¿Está pasando?
y habrá pestilencia y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hermanos, dice la Biblia que en el mundo habrá terror. Y esto está pasando. Por esta razón, ¿sabes qué es feo? Que uno esté conversando en una plaza y tú le digas a tu amigo, corre, mira el misil, que mira allá, mira el misil. Hermanos, eso es doloroso. Muy doloroso. Es feo para quien lo viva. Hay terror y expectación en el mundo. Porque la venida de Cristo está a la puerta. A medida que Cristo se va acercando, el mundo se va a ir agudizando. Porque el Mesías viene a purificar la tierra. A hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, hermanos. Y esa es nuestra verdadera fe. Pero termino con este texto que te reta. A todos los que están aquí. Inclusive me reta a mí. Reta a Carlos Romero. Me reta a mí. Y dice lo siguiente. Lucas 18:8. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Diga conmigo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hermanos, cuando Cristo venga, si Cristo viene hoy, hallará una fe pirata o verdadera en ti. Hallará una fe de espejito y de lacitos rojos o de pepitas negras para mal de ojo. Cuando Cristo venga, hallará una fe verdadera en ti. Hermano, ¿por qué Jesús dijo esto? Porque apostatarán de la fe. ¿Cuántas personas hoy en día no quieren escuchar a los falsos profetas por emociones, pero no quieren congregarse en una iglesia ordenada y sana? ¿Ah? Muchos, ¿verdad que sí? Sufrirán la sana doctrina de decir que no la soportarán. Que no la soportarán. Hay gente que dice, no, pero es que ustedes, todo es la Biblia, todo es la Biblia. Ah, no, entonces, ¿cómo nos vamos a regir entonces si no es por la Biblia? La Biblia te habla cómo te dé un buen matrimonio, cómo vivir la soltería, cómo, hermanos, todo. Te habla todo la Biblia. A los solteros, a los casados. A todos nos habla. Y en ella, en su palabra, tenemos fe. Vamos a estar de pie y vamos a meditar en estas palabras. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿será que hallará la fe verdadera en mí? ¿Me librará de la gran tribulación? Amén.